3 de la madrugada. La pantalla del portátil con ese brillo azul que parece que te roba el alma. Y en la taza un café que ya no es café. Es resignación pura. Todo por una actualización. Una librería que prometía mejoras de estabilidad. 5 minutos después, el sistema de pagos decidió tomarse unas vacaciones. El clásico «esto en mi máquina funciona» se convirtió otra vez en el epitafio de mi noche de sueño. Y de ese trauma, de ese déjà vu que compartimos tantos, pues de ahí nace la charla de hoy. Las pruebas end-to-end en este caos tan bonito que llamamos Cloud Native. Porque, a ver, seamos sinceras, ¿hay algo más parecido a construir un castillo de naipes sobre una plataforma que vibra? Pues eso es desarrollar en la nube sin un buen arnés de pruebas. Y antes de que mi colega ponga algo de cordura, una cosa. Todo lo que vamos a destripar hoy, con cariño, sale de un artículo de nuestro blog, nivelepsilon.com. Para quien quiera la versión seria, sin mis desvaríos, pues ahí está. Es que acabas de describir la paradoja de nuestro trabajo. Tal cual. La gente espera la perfección. Como la electricidad, ¿sabes? Solo te das cuenta de que está ahí cuando se va. Quieren que todo funcione ya, siempre, perfecto. Pero la realidad, la arquitectura sobre la que montamos todo, la Cloud Native, es un caos por diseño. Es flexible, sí, es escalable, claro, pero son un montón de piezas moviéndose todo el rato. Así que la misión de hoy es esa, ¿no? Ver cómo integramos estas pruebas de extremo a extremo en los pipelines para domar un poco esa complejidad. Para que sea algo, no sé si simple, pero por lo menos manejable y predecible. Exacto, domar a la bestia. Me encanta una de las comparaciones que hacen en La Fuente porque es que es dolorosamente precisa. Dice que antes las pruebas eran como montar un puzzle en una mesa de roble. Tenías las piezas, la mesa quieta, era cuestión de paciencia y ya está. Pero ahora las pruebas Cloud Native son como montar ese mismo puzzle en el asiento de atrás de un todoterreno por un camino de cabras. Cada pieza se mueve, vibra, amenaza con salir por la ventanilla y, claro, de ahí salen unos cuantos dolores de cabeza que nos suenan a todos. Las aplicaciones de ahora ya no son un bloque de granito, son más como una orquesta. Tienes el violín de la autenticación, el cello de los pagos, la percusión del catálogo. Cada uno por su cuenta puede ser un virtuoso, sus pruebas unitarias pueden estar perfectas. Pero el reto es que la sinfonía suene bien. El problema no es el músico, es la coordinación de todos. Que entren a tiempo, que no haya un trompetista desafinando que te reviente la pieza entera. El trompetista desafinando suele ser una API de terceros que cambia sin avisar, pero bueno, eso es para otro programa. El segundo dolor de cabeza es el de los entornos efímeros, o sea, Kubernetes en estado puro. Contenedores que nacen, viven unos minutos para hacer algo y ¡puf!, desaparecen como si nada. En el material los comparan con pop-up stores, ¿sabes? Estas tiendas que aparecen y a la semana ya no están. O mejor, un food truck que cambia de sitio cada día. ¿Cómo pruebas algo cuya IP y configuración son fugaces? Es como intentar disparar a un blanco móvil en una galería de tiro donde las luces se apagan y se encienden solas. Y ese blanco móvil te lleva de cabeza al tercer problema, que es la consecuencia lógica. La gestión de los datos de prueba. Si tu entorno es dinámico, si tus servicios dependen unos de otros, ¿cómo garantizas que tienes los datos correctos para probar un flujo entero? La analogía que usan los autores es la de un chef que intenta cocinar un plato de estrella Michelin, pero su despensa se rellena sola cada pocos minutos con ingredientes al azar. Quieres probar tu receta de finalizar compra y de repente no hay usuarios en la base de datos, o los productos han desaparecido del catálogo. Tener los ingredientes consistentes para cada prueba, se convierte en un desafío enorme. Es la parte más frustrante de este trabajo, te lo digo yo. Entiendo la teoría, la orquesta, el food truck, el chef frustrado, pero me cuesta visualizarlo. ¿Podemos aterrizarlo con un ejemplo del día a día? Claro. Imagínate un equipo de un e-commerce. Un desarrollador añade una función nueva para calcular los gastos de envío. Para probarla de extremo a extremo necesita, pues, un usuario con una dirección, un producto en el carrito con su peso y tal, y que el servicio de logística esté disponible. Si en el entorno de pruebas que se ha levantado para su pipeline, la base de datos de usuarios está vacía, o el servicio de logística tarda en arrancar, el desfalla. Pero no falla porque su código esté mal. Falla porque el entorno no estaba listo. Y ese desarrollador acaba de perder una hora persiguiendo un fantasma. Ahora multiplica eso por 50 desarrolladores.
Tienes un problema gordo de productividad y de moral. De acuerdo, el panorama es desolador, pero aquí es donde la cosa se pone interesante, porque la solución que se plantea es, bueno, va un poco a la contra. La reacción normal al caos es poner una gran prueba al final, ¿no? Un control de calidad antes de salir. Pero el enfoque que se propone es justo el contrario. En lugar de un único guardián al final, se trata de meter la calidad en el propio proceso. La metáfora es brillante. Es como instalar pequeños detectores de humo en cada habitación del edificio, en lugar de poner uno gigante en la puerta principal. Exacto. Y esa idea de los detectores de humo distribuidos tiene beneficios muy directos. El primero, la detección temprana. Al ejecutar estas pruebas como un paso más del pipeline de CI/CD, cualquier cambio que rompa algo se pilla al instante, no horas o días después. Y herramientas como Datadog Synthetic, Cypress o Playwright te dejan ejecutar las pruebas en paralelo. No tienes que esperar a que acabe una para empezar la otra. Las lanzas todas y tienes el feedback casi al momento. Es pasar de una revisión anual a un chequeo constante. Sí, la detección temprana suena genial. Pero, a ver, ¿no genera una falsa sensación de seguridad? Un test E2E que pasa en un entorno de CI, que está súper controlado, no te garantiza al 100% que no se rompa en producción con tráfico real, latencias, con el caos, vamos. ¿O sí? Es una objeción muy importante, y tienes toda la razón, ¿eh? No lo garantiza al 100%. Ninguna prueba lo hace. Las pruebas E2E en el pipeline no son una bola de cristal, son un filtro de calidad. Su objetivo es cazar las regresiones obvias, los fallos funcionales, antes de que consuman tiempo de otros, o peor, lleguen a un cliente. Te aseguran que lo que has tocado sigue funcionando como se espera en un entorno que tú controlas. La validación en el caos de producción es el siguiente paso. Y para eso hay otras cosas. Despliegues Canary, feature flagging, monitorización. Estas pruebas son la primera línea de defensa, la más importante, pero no la única. Vale, me queda más claro. No es una cura milagrosa, es una red de seguridad. Y hablando de redes, esto también puede tener un lado B, ¿no? He visto equipos que se obsesionan, crean cientos de tests E2E para cubrir hasta el más mínimo detalle y de repente el pipeline que tardaba 5 minutos ahora tarda 40. ¿Se convierte en su propio cuello de botella? Absolutamente. Ese es el camino al infierno de los test E2E. Hay que ser muy selectivo. La pirámide de testing sigue valiendo. Muchísimas pruebas unitarias, bastantes de integración y solo un puñado de pruebas E2E. Las que cubren los flujos de negocio críticos. El camino feliz vamos. Login, buscar, añadir al carrito, pagar. Si eso funciona ya tienes mucha confianza. Probar cada botón con un test E2E es ineficiente. La clave es ser pragmático. ¿Qué rotura nos costaría más dinero o reputación? Esas son las que hay que blindar. Entendido. Pragmatismo ante todo. Entonces, si logramos evitar esa flakiness con localizadores robustos y reintentos, y somos selectivos, ¿cómo se ve esto en un pipeline real? Pues se convierte en un guardián de la puerta automático. Y muy estricto. La imagen que usan es la de un vigilante que impide que salgan productos defectuosos de la fábrica. Si un test E2E crítico falla, el pipeline se para, en seco. El despliegue se bloquea. Ese código no llega ni a staging. Y esto impacta directamente en una métrica clave para los SRE, el Mean Time to Repair, el tiempo medio de reparación. Al tener pruebas tan enfocadas, cuando algo falla sabes exactamente qué cambio lo ha causado. Se acabó lo de pasarse horas mirando logs de 20 servicios para encontrar al culpable. La analogía de la cocina es perfecta. Si una receta sabe mal, es más fácil encontrar el ingrediente malo si los has ido probando uno a uno, y no solo el plato final. Pero claro, para que todo este castillo tan bonito no se nos caiga, las propias pruebas tienen que ser fiables, rocosas. Y aquí entramos en el terreno pantanoso del flakiness, las pruebas poco fiables. Porque lo único peor que un test que falla siempre es un test que falla a veces. Sin motivo. Ese es el que te vuelve loca y te hace dudar de todo. La comparación del material es genial. Es como intentar tener una conversación profunda en un bar a reventar de gente y con la música a tope. Es facilísimo que se pierdan mensajes o que entiendas algo mal por el ruido de fondo. Y te lo digo por experiencia. Ese ruido puede destruir la confianza de un equipo entero. Un equipo puede perder meses persiguiendo fantasmas por un par de tests flaky. Acaba minando la moral, la confianza en todo el sistema. Es un problema más cultural que técnico. Para combatir ese ruido ambiental del cloud hay estrategias.
La primera es construir localizadores robustos. Las pruebas interactúan con la interfaz, ¿no? Hacen clic en botones, rellenan cosas. Si tu test solo sabe encontrar el botón comprar por el texto y un día marketing lo cambia a lo quiero ya, el test falla. Un localizador robusto sabe encontrarlo por su ID, su clase CSS, por varias cosas a la vez. Es como saber varias rutas para volver a casa. Si una está cortada, pues coges otra y punto. Y supongo que la otra gran estrategia es la de los reintentos automáticos inteligentes, que a veces un test no falla por un bug, sino por un problemilla de red o porque un servicio tardó medio segundo de más en responder. Exacto. Implementar una lógica de reintentos inteligentes evita muchísimos falsos negativos. Si el test falla, el sistema espera un poco y lo vuelve a intentar una o dos veces más, antes de darlo por fallido de verdad. Es como volver a llamar por teléfono cuando se corta. No das por hecho que el teléfono del otro ha explotado, simplemente reintentas. Y esto para los equipos de SRE es crucial. Si tienes test flaky, generas un ruido de alertas constante. Y cuando todo es una alerta, nada es una alerta. El equipo pilla fatiga de alertas y empieza a ignorar los avisos. La metáfora que se usa es muy gráfica. La alarma de incendios no debería saltar por una tostada quemada, solo por un fuego real. Los SREs necesitan señales fiables, no ruido. De acuerdo. Tenemos la estrategia. Pruebas selectivas, robustas, con reintentos. Bueno, vamos a la práctica. Usemos el ejemplo del e-commerce ficticio QuickCart. El flujo crítico a proteger es el más obvio. Un usuario hace login, busca un producto, lo añade al carrito y va al checkout. La yugular de cualquier e-commerce, vamos. Perfecto. Ahora, imaginemos el flujo del pipeline. Un desarrollador hace un cambio en el microservicio del carrito. Por ejemplo, cambia la lógica para aplicar un descuento nuevo. En cuanto sube ese cambio al repositorio, el pipeline se dispara. Solo. Primero, construye la nueva imagen del contenedor del servicio. Y justo después, antes de desplegarlo en ningún sitio, lanza la suite de tests E12. En concreto, ejecuta esa prueba de añadir al carrito con descuento y proceder al checkout. Y aquí es donde ocurre la magia. O el drama. El resultado de esa prueba decide el destino del cambio. Si la prueba pasa, el pipeline sigue, promueve la versión a staging y todos contentos. Pero si la prueba falla... Si falla, el despliegue se detiene en seco. El pipeline se pone en rojo. Y se notifica al equipo al momento, seguramente con un mensaje en Slack que dice, oye, tu último cambio en el servicio carrito ha roto el checkout. El test checkout with discount, ha fallado. Aquí tienes el vídeo y los logs. El objetivo final es simple, que un carrito roto nunca, jamás llegue a los clientes. La calidad se impone a la velocidad, de forma automática. Vale, y para montar todo este tinglado, necesitamos herramientas. En el material se mencionan varias. Elegirlas es como equipar una cocina, ¿no? Necesitas buenos cuchillos, buenas sartenes. Tienes Cypress, Selenium, Playwright, Datadog Synthetics. Si yo soy un equipo que empieza de cero, ¿qué hago? ¿Voy por la navaja suiza de Selenium o me lanzo a la experiencia de Cypress, que parece más moderna? ¿Hay una respuesta correcta? A ver, no hay una respuesta universalmente correcta. Depende mucho del contexto del equipo. Selenium sigue siendo el estándar si tu requisito número 1 es la compatibilidad con un montón de navegadores. Es robusto, tiene una comunidad gigante, pero puede ser más duro de aprender. Cypress, en cambio, está pensado para la experiencia del desarrollador. Es más rápido de montar, muy visual, te deja depurar los tests de forma interactiva. Es fantástico para equipos que quieren resultados rápidos y tienen el desarrollo web moderno en su ADN. Y luego tienes Playwright, de Microsoft, que ha entrado con una fuerza tremenda. Es increíblemente rápido, tiene una API muy potente, pero es más joven. La decisión al final es, ¿priorizas compatibilidad máxima, Selenium, experiencia de desarrollador Cypress o velocidad pura, Playwright? Y una opción como Datadog Synthetics, ¿dónde encaja en todo esto? Porque parece un animal diferente. Lo es. Las otras son herramientas de testing puro. Datadog Synthetics es una solución que integra las pruebas E12 dentro de una plataforma de observabilidad más grande. Su gran ventaja es que cuando un test falla, no solo te dice esto ha fallado, te da de inmediato el contexto completo. Las trazas de la petición, los logs de los servicios, las métricas de la infraestructura en ese momento. Te ahorra el paso de tener que juntar toda esa información a mano. Es una opción muy potente para equipos que ya usan Datadog y quieren cerrar el círculo entre testing y monitorización. Tiene todo el sentido. El círculo se cierra con la observabilidad.
Tener test está genial, pero cuando uno falla, necesitas el porqué, necesitas contexto. Y ahí entran herramientas como Prometheus, Grafana o las que ya hemos dicho. Los autores las llaman los instrumentos de navegación en el universo del testing. Convierten la depuración, que a veces es una odisea a ciegas, en una solución de problemas dirigida. Se acabó el estrés de no saber ni por dónde empezar a mirar. En esencia, la observabilidad es lo que te permite responder no solo al qué ha fallado, sino al por qué y al cuál es el impacto. Reduce drásticamente el tiempo que pasas en modo detective y te deja centrarte en arreglar el problema, que es lo que de verdad aporta valor. Entonces, ¿con qué nos quedamos de todo esto? Pues con una idea principal. En el mundo Cloud Native, integrar pruebas E2E selectivas y robustas en tu pipeline no es un lujo. No es una buena práctica opcional. Es una pura necesidad para no volverse loca. Un mecanismo de supervivencia. Me quedo con la analogía final de La Fuente, que me parece perfecta. Dice que adoptar esto es como aprender a cocinar con sartenes de hierro fundido. Al principio parece un engorro. Hay que curarlas, mantenerlas, pero pronto te das cuenta de que los resultados son deliciosos y, sobre todo, fiables. Es un cambio cultural, más que tecnológico. Se trata de buscar un feedback rápido, constante y fiable. El objetivo es tener menos sorpresas, menos despliegues fallidos a producción y, en definitiva, menos llamadas a las 3 de la madrugada. Que ya tenemos bastante con que nos cambien sin avisar la API de un tercero de la que dependemos. Totalmente. Al final se trata de poder dormir un poco más tranquilas. Y ya que hablamos de confianza y de dormir tranquilos, me gustaría lanzar una idea final para reflexionar. Durante toda esta charla nos hemos centrado en verificar que los flujos de usuario importantes funcionan, el camino feliz. Pero, ¿qué pasa con los caminos infelices? Quizás el siguiente nivel de madurez en nuestros sistemas no es solo probar que todo va bien, sino probar de forma controlada que todo falla como se espera cuando debe fallar. Que cuando un servicio se cae, el sistema degrada su función de forma elegante en lugar de explotar. Probar la resiliencia, no solo la funcionalidad. Ese es el siguiente horizonte. Eso es meter el dedo en la llaga, pero es una reflexión potentísima. Y para quien después de esta charla se haya quedado con ganas de ver los comandos exactos, la configuración en YAML o la teoría sin mis divagaciones, tiene el artículo completo en el blog. Hay un enlace directo en la descripción de este audio. De verdad merece la pena pasarse por nivelepsilon.com. Y con esto cerramos el chiringuito por hoy. ¡Hasta la próxima!